Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente de regreso en Silver Talk con mi compañero de mancuerna, Manuel Lorenzo. Manuel, ¿cómo estamos? Muy bien, Jaime. La verdad es que muy contento de esta primera semana de Silver Talk, que no deja de ser un tema fascinante y nos hemos dado cuenta en la medida que esta primera semana está corriendo de que efectivamente hay muchísimo que hablar del tema y que hay mucho interés por él. Exactamente. Y como hemos dicho y dijimos en el programa anterior y hemos repetido esta semana, la idea es seguir creando conciencia sobre esto, ¿no? Sobre esta oportunidad tremenda que hay en el sector de aquellos de los que estamos más allá de los 50 años, tanto para los que estamos como para los que quieren hacer algo con ese sector, ¿no? Así que vamos a seguir tratando esos temas. Así que bueno, hoy, como les mencionaba, vamos a tener ya en unos instantes el segmento que es nuevo, un segmento que estamos iniciando lógicamente porque todo es nuevo ahora mismo, todo lo que estamos haciendo es nuevo en Silver Talk. La conversación Silver, si queremos traducirlo para aquellos que están todavía ahí debatiendo con el tema del nombre del programa Silver Talk, es una conversación para los temas que tienen que ver con este sector, ¿no? Y bueno, y el segmento que vamos a tener en un instante, el segmento de la tertulia o la conversación o el intercambio, como quieran ustedes verlo, va a ser interesantísimo que lo tengamos. Así que bueno, simplemente darles la bienvenida a todos. Vamos a tener una jornada interesantísima. Vamos a seguir hablando de cosas que le interesan a todos ustedes. Y sigan escuchándonos, porque van a seguir viniendo buenas cosas también más adelante. Así que bueno, para no alargar más la presentación y la introducción, vamos a pasar inmediatamente con nuestra tertulia del día de hoy. Bueno, como les comentaba a ustedes, ya estamos en nuestra semana inicial de arranque de Silver Talk. Y al inicio les mencionaba, o Manuel y yo les mencionamos a ustedes la dinámica, lo que vamos a estar haciendo. Y una de las cosas que nos propusimos hacer, conversando con Manuel, era de crear un segmento en uno de los programas de la semana que se tratara de una conversación, una tertulia. Así que hoy vamos a iniciar con eso, esa tertulia, sobre temas que tienen que ver con ese sector de la población, ese sector de interés. Como se recuerda, les explicamos a ustedes que no solamente es para el que está en ese sector de 50 o más de edad, sino también para otros que quieren interactuar con ese segmento. Así que en realidad la conversación va a estar enfocada en diferentes ángulos, tomando la experiencia de personas que manejan su propia experiencia con relación a este tema, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, una conversación amena, un intercambio, discusión. A veces estaremos de acuerdo, a veces no estaremos de acuerdo en lo que estemos diciendo unos con otros, pero esa es parte de la dinámica. Creo que así vamos a hacerla, Manuel, ¿no? Correcto. Sí. Correcto, se trata de una dinámica interactiva, una dinámica más bien relacionada a una conversación en la que el tema central va a variar, va a ser alrededor de la economía silver y de la generación silver, pero con todas sus aristas, que son muchísimas Exactamente, y que promete ser una conversación muy interesante. exactamente. Bueno, entonces creo que ya que te pasé el micrófono ahí para que hagas la presentación de quién es nuestro invitado del día de hoy para esta tertulia. Bueno, hoy tenemos el grandísimo honor de tener con nosotros a mucho más que un gran amigo. José Ramón Padilla, lo conozco desde hace muchísimos años y no es más que el director de IESA, que es una institución educativa de alto nivel
que tiene su sede en Panamá, su origen en Venezuela, pero su sede en Panamá, y que desde hace muchísimos años está sirviendo al mercado panameño en temas educativos de todo ámbito. Yo creo que José Ramón podría explicar en un minuto un poquito más de qué se trata IESA, pero lo importante es que él es una persona altamente informada, no solamente de Panamá, sino del landscape o de la situación a nivel de la región en distintos aspectos, por su posición en el mundo académico y también su relación con el mundo empresarial, que es bastante cercana, por la relación que hay entre IESA y las empresas de Panamá y de la región. Eh, él tiene pues ese conocimiento y ese contacto con la realidad, específicamente enfocado en la generación silver y en la economía silver. Creemos que esta conversación, teniendo a José Ramón como invitado, un invitado de lujo, va a ser magnífica. Así que José Ramón, bienvenido a nuestro programa. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Manuel y Jaime. Más bien el honor es mío y agradecido por esta invitación a este programa al que auguro el mayor de los éxitos y larga vida, por cierto, hablando Muchas de, gracias. de Exactamente. adultos mayores que tengan larga vida también, porque el tema además es de la mayor importancia. Así es. Tú sabes, anecdóticamente, yo cuando comencé estos temas, porque yo he tenido programas anteriormente, y esa fue uno de los participantes y patrocinadores de esos programas hace años atrás, cuando yo comencé. Manuel también se acuerda de esa época cuando estábamos en otro sector, en otro medio de comunicación, y esa siempre fue un apoyo tremendo para todos los temas que tocábamos ahí que tenían que ver con emprendimiento, con negocios. Así que guardo buenos recuerdos de esa relación con IES. Así que qué bien que tenemos ahora con nosotros para tertuliar y dialogar al director de IESA aquí en Panamá. Qué bueno, Jaime. Ojalá siga siendo así. Sí, sí. Pero bueno, oye, pongamos esto en perspectiva, porque este es un tema que cuando Manuel y yo comenzamos con esta idea, nos dimos cuenta que hablar de edad, hablar de este segmento silver, no es fácil en un ambiente en donde todavía como que parece que no ha penetrado eso. Ambiente me refiero a Panamá, Latinoamérica, quizás en Europa están un poco más adelantados por necesidad propia de la realidad que ellos viven, de una población que envejece, pero en nuestro medio todavía pareciese que no está del todo desarrollado ese tema o no está en el top of mind, en el pensamiento eh, continuo de las personas. ¿Qué perspectiva tienes tú del tema este de la edad? ¿Es algo que tú lo estás viviendo por razón propia, por razón de la actividad que estás haciendo, por la experiencia que traes de estar en diferentes países? ¿Cómo ves tú este tema de la edad? Me parece que es un tema importantísimo, lo decía hace unos minutos, ¿ya? Porque además yo estoy convencido que, y no solo es un tema panameño, por cierto, es un tema de todos nuestros países al final del día. Nosotros estamos poseídos por una idea que creo que es perversa, que es la que hay rupturas generacionales. Entonces, que hay una gente que más allá de un punto sale de circulación y de alguna manera se desincorpora del circuito productivo y de la actividad económica, lo cual es tremendamente disparatado porque esa gente en ese momento en el que, por cierto, todos nosotros tres, los que estamos en esta conversación, estamos cerca, digamos, porque depende cómo entiendas qué es economía plateada, y lo conversábamos un poco antes de iniciar el programa. Esto puede ser a partir de los 50 años, otros dicen que de los 60, otros más arriba, pero en cualquiera de los casos, digamos, es mucha gente la que está involucrada. Entonces, eso a mí lo que me parece es un profundo disparate desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Y además porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estaba viendo el informe del BID y lo que ellos estiman, y ellos consideran economía plateada a partir de los 60 Uh años, -huh. es que estamos hablando del 13% de la población latinoamericana. Esos son 700 millones de personas, ni más ni menos. Entonces, este es un problema muy serio y al que se le presta muy poca atención. Y se le presta muy poca atención porque las políticas públicas no han registrado este tema y no está en el radar de las prioridades de nuestros gobiernos y por muchas razones, ¿no? Cuando tú lo comparas, por ejemplo, con otros países, estuve tentado a decir que países serios, pero en fin,
países más desarrollados, por ejemplo, el estado de California tiene un plan maestro de la economía plateada. O sea, estos tipos están clarísimos en que hay un temazo que tiene unas hondas implicaciones sociales y económicas. Ujú. Y es un plan a 5 años, en donde están estableciendo medidas para impulsar, para resolver los grandes problemas asociados a la economía plateada, que tienen que ver con acceso al mercado, con servicios, con problemas de salud, con vivienda, con problemas financieros, etcétera. Entonces, aquí tienes una demostración de cómo desde las políticas públicas se prioriza este tema. Desde luego, en nuestros países estamos muy lejos de eso y por eso tal vez la conversación puede tener sentido de derivarla hacia qué respuestas están ocurriendo a falta de esas políticas públicas. Pero en fin, Tú estoy de sabes que acuerdo con usted en que yo, es un tema. tú sabes, yo no sé, Manuel, si tú estás anuente, pero yo estuve haciendo unos cálculos ahí en estos días de la población mayor de 50 en Panamá y los números me dan alrededor del 25% de la población, si sumas a todos los que están arriba de los 50, o sea, es una cuarta No, parte de la población panameña. no lo dudo, no lo Y, dudo, y no lo dudo. La semana pasada, en una presentación de temas económicos en la que estuve presente, un especialista analizó el censo, el último censo, y lo desmenuzó. Y la conclusión a la que llegó es que Panamá, entre otras muchas, es que Panamá tiene una digamos, de las poblaciones más longevas o más envejecidas de la envejecida, región. sí. Sí, sí, sí. Envejecidas y educadas, además. Sí. Porque tenemos un porcentaje ligeramente mayor de personas educadas arriba de cierta edad que el resto de las poblaciones de América Latina. Sí, sí. Entonces, si tú te das cuenta, si sumas ese caso que tienes 25% de la población arriba de los 50, tienes otro bloque de población que es casi la mitad, que está por debajo de los 25 años. Entonces, en realidad, el impacto de ese 25% es grandísimo, porque estamos hablando de casi la mitad de la población que verdaderamente está impactando la economía, está en ese sector de 50 hacia arriba. Entonces, no es una población, por lo menos en nuestro país, me imagino que las cifras andarán similares en otros lugares de América Latina, no es una cifra despreciable para nada, ni para hacer negocio, ni para buscar productos, ni para buscar servicios. Es un número interesantísimo. Entonces, y Y para, y para, creciendo, exactamente, y para los y servicios creciendo. públicos o los programas públicos, como tú estás diciendo, José Ramón. Porque la estimación es que en 20 o 30, en 30 años posiblemente se duplique la cantidad de personas en esta franja etaria, ¿no? Uh -huh. Entonces es un Mm. problema, y por último, digamos, o por último no, además, como por razones de salud pública y las poblaciones se vuelven más longevas, pues resulta que hoy en día alguien que tenga 50 años de edad posiblemente está en su mejor momento productivo. Por Entonces es un supuesto, contrasentido por acumulación de experiencia, por conocimiento, por lo que tú quieras, por madurez emocional. Entonces es un contrasentido que tú a la vuelta de la esquina lo desincorpores de la actividad económica. Se le empiecen a cerrar puertas, que es lo que en realidad ocurre. Entonces, y ese, además de un drama social, es un disparate. y ese contrasentido, además de ser un contrasentido social, es un contrasentido empresarial, porque las empresas, por razones económicas o por razones de disminución de costos o por razones de conocimiento que le hace falta a esa generación, salen de la gente de mayor de 50 años para contratar dos o tres personas más jóvenes que tienen los conocimientos probablemente que se necesitan digamos, para producir hoy en día, pero son más baratos también. Pero ¿qué pasa con la experiencia? Pierden esa experiencia, pierden esas canas que salen después de los 50 años y a veces antes. Se pierden en las empresas y la empresa pierde un gran activo que es el tener gente que pueda balancear a los jóvenes en precisamente llevar adelante la propuesta de valor de las empresas. O sea que hay que verlo desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macro también, no solamente desde el punto de vista personal, que la gente pierde su trabajo y queda en el aire. Hay un problema de productividad nacional y de productividad empresarial que no está siendo resuelto porque las personas mayores de 50 tienden a hacerse obsoletas en sus conocimientos y dejan de ser útiles según algunos criterios para las empresas y por eso salen de ellos. Pero es así, José Ramón, tú que estás en el sector académico, nos estamos quedando obsoletos, eso es parte del problema,
Porque yo creo que a veces también es un tema de autoevaluación. Yo creo que a veces nosotros mismos, los que estamos en este segmento de población, a veces somos un poco negativos con nosotros mismos. Llegamos a los 50, ya no me van a dar trabajo, ya no consigo tal cosa, yo no estoy a la altura, no conozco la tecnología, entonces nos vamos nosotros mismos como minando el camino, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú desde la perspectiva tuya, que también estás en el sector educativo. Claro, no, no, absolutamente, absolutamente. Tal vez el sector académico es un sector por naturaleza más longeva. La gente puede estar hasta más tiempo investigando, produciendo. Por eso que decíamos ahora, alguien que tiene 50 o 60 años, tal vez está intelectualmente en su mejor momento. Uh -huh. Pero esa no es la realidad en otros sectores. Es un problema clarísimo. A alguien que pierda su trabajo con 55 años de edad le puede costar muchísimo encontrar otro trabajo, porque hay una serie de prejuicios operando. Y ahí, además de los costos a los que se refería Manuel, que típicamente es gente que gana más y que tiene más antigüedad acumulada y en fin, es más costosa socialmente para las empresas. Pero es un tema real, absolutamente serio. O sea, eso es un drama. A ciertas edades ya quedar fuera del perder el trabajo o se te reducen infinitamente las posibilidades, Sí, sin duda. definitivamente. Lo vemos todos los días. Creo que estábamos hablando antes de comenzar el programa, estábamos hablando de, creo que una experiencia que Manuel o tú, José Ramón, tenías con el tema de contratación de personas mayores de 50 años, ¿no? Que habías leído algo, habías visto algo con relación a eso, ¿no? Eh, Bueno, sí, es que vamos a ver, volviendo a un comentario anterior, ante esas fallas de políticas públicas, ajá. aparece, por suerte, aparece la creatividad de las empresas y es el mercado quien empieza a dar pautas de solución, que por supuesto no se va a solucionar todo el problema, pero son iniciativas interesantes. Entonces, una de esas iniciativas la vi en Brasil. En Brasil hay una gran consultora de gestión de capital humano, o lo que viene a ser una suerte de headhunter, Uh -huh. especializado en gente que tiene más de 50 años. Y entonces, y ellos manejan y se llama Mayuri, pueden Ajá, sí, revisar sí, la he la página web. escuchado, la he escuchado. Y cuando entras a la página web de ellos, te das cuenta de que tienen una narrativa, un discurso muy inteligentemente armado para convencer a las empresas de las bondades de la gente de más de 50 años, porque trae más experiencia, porque tienen un temperamento más asentado, tienen más madurez, no reaccionan inmediatamente, son más resilientes, vienen de vuelta de muchas historias, ¿no? Entonces, esta gente ha visto que ya hay un gran mercado y cuando te fijas, las principales empresas brasileñas están ahí, Itaú, el banco, Petrobras y las grandes empresas brasileñas son clientes de esta gente porque entienden que ahí hay un potencial muy importante. Y en la conversación Manuel comentaba que había una experiencia similar en Panamá que yo no la conocía y que me pareció muy interesante. Sí, Sí, pero yo la vi en LinkedIn hace unas semanas y me pareció muy interesante también que ya hay gente viendo que efectivamente hay una oportunidad para recolocar a la gente que sale del mercado laboral y que tiene más de 50 años y que es perfecta y absolutamente útil para las empresas. sí. Con las Además de que nos estamos quedando características. sin gente preparada también, ¿no? Porque a pesar de el país no produce suficiente gente capacitada en muchas áreas y es necesario recurrir a ese talento maduro, ¿no? Sí, pero además, Manuel y Jaime, estamos hasta ahora hablando digamos, del mercado formal de trabajo. Pero ahí podría haber una gran posibilidad y nadie sabe más de emprendimiento que Manuel Lorenzo y de innovación. Yo, no, Gracias. yo creo que debería haber políticas públicas que incentiven el emprendimiento en los mayores de edad. O sea, yo Supuesto. supongo que allí hay un capital intelectual, una experiencia, incluso hasta de fracasos anteriores, que los emprendedores siempre dicen que se gana mucho con los fracasos, y por supuesto de los éxitos. Creo que es una oportunidad muy interesante que hasta donde yo sé no existe, ¿no? Porque cuando tú ves las políticas públicas que impulsan el emprendimiento, buena hora, básicamente ponen el acento en la gente joven, en los pelados de 20 años, de 22 años o menores de 30 o qué sé yo. No sé si eso está escrito en algún sitio, pero lo que yo no he Fíjate visto, que hay un paper, perdón que te interrumpa, pero hay un ¿sí? paper en Estados Unidos, en Silicon Valley, que es un paper analizado por peers y todo, un paper científico que Ujú. mide la eficiencia la efectividad o el éxito, el porcentaje de éxito
de los emprendimientos liderados por mayores de 50 versus emprendimientos liderados por menores de 50, y adivina, Es mucho mayor, es mucho mayor. claro. Porque lo que vale es la experiencia, lo que vale son los galones que tienes en el hombro. El capitán sabe más que el copiloto. Claro, claro. Principalmente por las horas de vuelo. That's it. Claro, y cuando uno es Y joven ese, comete muchas tonterías y esa gente ya las cometió. exacto. Bueno, en aviones, mejor no hablar de eso. No, 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 Pero, no. pero, Emprendimientos en tierra. pero sin duda, y ese paper lo vamos a conversar en algún programa futuro, porque Sí. vale la pena entrarle a ese tema. Yo vi una estadística, por ejemplo, de España que decía que eh, hay más emprendedores arriba de 50 años que debajo de 30 años. O sea que, y eso son tendencias que vienen hacia acá también. O sea que te estás dando cuenta que es un segmento que es muy activo, que está todavía en capacidad de creatividad, en capacidad de hacer cosas nuevas, de invertir. La inversión, tú también, Manuel, que manejas los temas financieros muy bien, cuando las personas están en términos generales, lógicamente hay muchas excepciones, pero en términos generales, arriba de los 50 años comienzan a tener un poco más de tranquilidad en la parte económica. Entonces, te permite poder tener cierto tipo de decisiones con relación a inversión, con relación a emprendimiento, con relación al tipo de actividad en la que te quieres involucrar. Que quizá cuando estás por debajo de los 30 no la tienes porque tú estás armando tu vida, estás armando tu familia, te estás pagando la hipoteca, estás haciendo un montón de cosas y no te alcanza para tanto. Pero cuando ya Claro, estás arriba de cierta edad, posiblemente tienes esa flexibilidad que antes no tenías. ya saliste de los hijos, ya hiciste algún ahorro, ya probablemente vas cerca de terminar de pagar tu casa, no necesariamente, pero estaba adelantado en eso. O sea, es una edad perfecta. Sí, Es una edad perfecta que está comprobado en países desarrollados que es una edad en la que efectivamente se emprende más y además se tiene más éxito desde el punto de vista de fracaso empresarial, que no es que es un problema el fracaso empresarial, pero si sí, tú si el fracaso es parte es parte del lo que aprendizaje. pasa es que el que pasa a los 50 ya tuvo los fracasos. Exactamente, exactamente. Está quizá en su Entonces, segundo emprendimiento, tercer emprendimiento que quizá tercer está emprendimiento. tratando. Está tratando. Sí, Pero además es un tema que conviene a todo el mundo, porque ahora que estamos hablando de los países europeos y el caso que más conozco es el de España, básicamente no alcanzan los recursos. Por los cambios demográficos, no hay suficientes recursos para garantizar las pensiones de todos los que están llegando, de los baby boomers que se están por jubilar. Entonces, en la medida en que tú los mantengas más tiempo activos, además de que beneficias a las empresas y favoreces emprendimientos más exitosos, como hemos dicho, es que el Estado se libera de una carga que no puede asumir, no tiene con qué asumir. Por eso esto tiene dos soluciones: o retrasan las edades de jubilación y mantienes activo a la gente a través de políticas públicas inteligentes, o aumentas la inmigración en Europa correcto, Ujú, concretamente. ujú. Porque si tú no, por eso están llegando tantos latinoamericanos y del norte de África a y están hacer los dando trabajos que los nacionalidad. españoles no hacen. Y Y esto se repite en todos los países desarrollados, en realidad. Pero tú sabes que ese fenómeno que acabas de decir también, o la problemática esa ya que entraste en ese tema del retiro, la jubilación y lo demás, que en Panamá está caliente. En Panamá está ese tema que, que, Claro. que de aquí al otro año y en medio de los temas políticos, eso va a estar muy fuerte ese tema. Eh, eh, el hecho es que me pongo a pensar yo, el hecho es si tú buscas una política de Estado eh, en la cual permita que un segmento de la población que está envejeciendo, que se está jubilando, se mantenga activo más tiempo, puede jubilarse para no entrar en el tema de si cambias la edad y lo demás, que es todo una, un dolor de cabeza hablar de ese tema de cambiar la edad de jubilación, ¿no? Pero si permites, facilitas los mecanismos como Estado, aliado con el sector privado, por ejemplo, para que más actividad económica exista dentro de ese segmento, le quitas presión también a ese segmento, porque es un segmento que se mantiene activo económicamente por más tiempo,
utiliza menos quizás los recursos del Estado porque lo va a necesitar menos si tiene un seguro privado, porque tiene un negocio, está trabajando, posiblemente no va a necesitar entonces utilizar el seguro social, lo cual le quita presión al tema del seguro social, a la parte médica. Entonces vas generando más ingresos, vas cobrando más impuestos, vas cobrando una serie de cosas que al final retorna hacia el mismo ecosistema. Entonces, terminas beneficiando las cosas y mantienes a ese segmento activo. Como digo, independientemente de que subas el tema de edad y eso, que es todo un dilema, y en Panamá eso, cada vez que se menciona eso de subirle a la edad, igual que en Francia, en otros países eso sale la gente a la calle y protesta, ¿no? Pero simplemente tener una política de Estado que diga, hey, vamos a mantener a esta gente activa en las mejores condiciones posibles, vamos a facilitarle todo. De pronto, no sé, abrir un negocio, unas políticas que digan abrir negocio después de los 60 años va a ser mucho más fácil. Te vamos no tienes que pagar esto, o te vamos a facilitar los trámites, simplemente para que te mantengas activo y busques manera de mantenerte activo formalmente, más allá de una edad en la que tú estabas pensando solamente en jubilarte, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Yo quisiera en esa línea quizás a preguntarle a José Ramón, qué piensa él desde su perspectiva, desde el mundo académico, desde el mundo académico específicamente? ¿Cómo está el tema de la reinvención de las personas mayores de 50 para seguir siendo productivas? Precisamente en la línea de lo que habla Jaime, de que para poder seguir siendo productivo o seguir eh, con la capacidad de poder tener un trabajo, probablemente necesitas nuevos conocimientos, nuevas habilidades, que no sé, tú nos dirás, si están disponibles o hay programas disponibles de reeducación o de educación, no para adultos, sino para adultos mayores de 50 años. No sé, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, yo creo que en este momento son ya muchas las empresas, por hablar de las empresas, que es el universo más cercano que tengo, que han entendido ese tema. Y entonces todas estas tendencias de lifelong learning, digamos, de aprendizaje para toda la vida, están llegando con mucha fuerza. Entonces tú ves, no solo en formatos, digamos, establecidos, en educación formal, quiero decir, nosotros cada vez tenemos más gente de más edad participando de nuestras actividades, probablemente porque la gente entiende, y sobre todo a esas edades, que te tienes que mantener al día o lo vas a pagar, y lo vas a pagar caro en términos de tu capacidad para conseguir trabajo y para producir. Y eso lo estoy viendo en las empresas y lo estoy viendo también, no solo como digo en los programas formales, sino he estado viendo unas prácticas muy interesantes recientemente en algunas empresas de mentoring bidireccional. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ahí, como se sabe, el mentoring consiste en que un mentor adopta a un mentee, alguien a quien va a dirigir, ¿no? Entonces, pero esto del bidireccional tiene que ver con que, por supuesto, la persona mayor que tiene más experiencia en la empresa es muy útil para el nuevo, para el que va entrando, porque Correcto. además le enseña, bueno, realmente cómo funciona la historia, que hay más allá del organigrama, cómo se toman las decisiones, cuál es la cultura en esta organización. Pero del otro lado, el pelado que está entrando tiene unos talentos y unas habilidades en manejo de redes, en cultura digital y cosas que el mayor, por razones de que no es nativo digital, no las tiene, ¿no? Entonces es un complemento muy interesante. Lo que me hace ver es que esas empresas están apostando a que el mayor también está en situación de seguir aprendiendo y de potenciar sus talentos y sus habilidades a partir de estos mecanismos que son bastante creativos. Pero sin duda, la regla, y cada vez lo vamos a ver más presente, es que la educación formal o informal no termina en un determinado momento de la vida. Como antes digamos, uno estudiaba hasta que terminaba la maestría, por decir algo, el que estudió mucho. Hoy en día te tienes que mantener inventando y reinventándote y estudiando. Y claro, por supuesto, como todo, otra vez las políticas públicas van por detrás de la realidad típicamente. Entonces ya es una es una ola que están impulsando seguramente las empresas más sofisticadas y más grandes, ¿no? Claro, Pero pero si pensamos en el país o en cualquier país de Latinoamérica, todo lo que escuchas es educación para jóvenes. claro, Que si el centro técnico de no sé qué, que si el instituto técnico de no sé dónde, que si la universidad.
que si, es decir, es pura educación para personas jóvenes, pero están excluidos esos que se deben reinventar y que forman parte, son el 25% de la población y que todavía tienen capacidad de producir y que el país necesita para poder tener un mejor PIB. O sea, el PIB del país se produce por el 100% de la población económicamente activa y la población económicamente activa está mucho más, está tanto abajo entre los 18 y cierta edad joven, y luego por encima de los 50 años hay un 25%, probablemente la mitad de la población económicamente activa, no he hecho el cálculo, pero seguramente está por encima de los 50 años. Entonces, Claro. no hay una oferta en general en Latinoamérica y en otras regiones del mundo para proveer de nuevos conocimientos, nuevas habilidades a ese grupo etario. Claro, pero fíjate, hay ¿Dónde la algunos, encuentran? ¿Dónde encuentran? Una persona claro, de claro, mayor de claro, 50, ¿qué va a buscar? Va a buscar Coursera, y va a buscar sí, Udemy, y va a sí. buscar el otro y el otro. Pero ¿dónde está lo que se pierde en esa búsqueda y debería haber algún esfuerzo nacional o regional donde se le concentre o donde se le muestre todos los posibles caminos educativos que pueda tener para poder reinsertarse a la economía, pienso yo. Absolutamente. Y fíjate, ese fenómeno lo estoy viendo en algunos temas particulares. Por ejemplo, nosotros tenemos unas fortalezas muy acentuadas en temas como coaching y mentoring, de lo que hablé antes, ¿no? Y tú de repente empiezas a ver ahí cada vez más gente mayor. ¿Por qué? Porque es una vía natural para reciclarse, para reinventarse, y porque además tú tienes mucho que aportar a esos temas cuando tienes 60 años, por decirlo. Uh -huh. Y puede ser de muchísima utilidad para la gente más joven. Lo empiezas a ver ahí, o tú ves, por ejemplo, ahora un boom, pero por cierto, esto no responde otra vez a ninguna política pública y probablemente tampoco a ninguna empresa que se lo haya planteado, pero estoy viendo un boom de gente entrenándose en temas de trading, por ejemplo, de manejo de acciones en bolsas y tal. Por supuesto, en ciertos niveles socioeconómicos, obviamente. Pero eso Claro. responde a la idea de que es un tipo de actividad que cualquiera puede hacer a cualquier edad, porque tú lo que necesitas es una computadora, conexión a internet y un entrenamiento, por supuesto, ¿no? Entonces, es mucha gente tratando de ver qué vuelta le busca la vida en una sociedad que no le brinda salidas fáciles, porque los incentivos están Pero, apuntando a los más jóvenes, ¿no? Como decíamos antes. pero tú sabes, y traigo ahora a colación varias cosas que he estado leyendo y mi propia experiencia, y les cuento varias de esas cosas. Una es eh, el mercado, y lo hemos comentado aquí hace unos minutos atrás, el tema de, lógicamente, no todas las empresas están listas, hay cierto sentido de tratar a ese segmento un poco diferente, pero amarrando eso al tema de la educación, especialmente la educación a nivel universitario, a nivel académico, estaba leyendo, no recuerdo exactamente, pero habían varios países donde habían hecho unos estudios de cuando mezclan o cuando buscan maneras de mezclar los jóvenes que están estudiando con los adultos que también quieren estudiar, se forma una dinámica interesante, porque hay un intercambio de conocimiento forzoso, casi forzoso, En el salón. en el salón, y eso tiene varias cosas. Ayuda a que al que tiene mayor edad aprenda los conocimientos que tiene el más joven, que son necesarios en este mercado. O sea, uno no puede decir que porque uno tiene más de 50 o 60 años, uno se la sabe toda, no se la sabe. Y no maneja todos los medios, especialmente los temas tecnológicos, no lo maneja a la perfección. Entonces, el estar al lado de estos jóvenes ayuda muchísimo a ese intercambio y viceversa. El joven necesita de ese conocimiento, de esa trayectoria, de esa experiencia, de esos casos que ha visto esa persona de mayor edad. Entonces, esa dinámica, en algunos lugares que han hecho este tipo de investigación, se ha notado que causa un impacto, ahora sí, a la sociedad también, no solamente a los individuos, sino a la sociedad, porque ese joven sale entonces, se convierte en un profesional que no se siente incómodo trabajando con alguien de mayor edad, porque ha experimentado esa experiencia dentro del de el sector educativo, ¿no? Entonces se siente mucho más cómodo y el mayor adulto se siente con mayor confianza.
habla el lenguaje de los jóvenes, conoce las herramientas que utiliza los más jóvenes. Entonces, es una estrategia de ganar en esto, y en el cual vas Totalmente. transformando la sociedad y rompiendo estos paradigmas que existen, ¿no? Ahora, fíjate, yo creo que totalmente de acuerdo. En temas de educación, que le hemos abordado el asunto varias veces y de las varias vertientes, yo creo que aquí hay un gran tema. Y ese gran tema es de alfabetización digital. Yo creo que ese es el tema más urgente probablemente, ¿no? Hay una cantidad de gente que por razones de edad no tuvo la oportunidad de educarse en el uso de los medios digitales y está perdiendo un montón de oportunidades. Esa gente tiene recursos, tiene talentos, tiene habilidades, pero no sabe que existen marketplaces digitales. Y no lo sabe porque no sabe manejar las herramientas. Uh -huh. Entonces, al final, esa gente no sabe que puede hacer negocios a través de Instagram, porque nadie le ha explicado cómo funciona eso, salvo que haya tenido la suerte de que un hijo o un nieto le explicara eso. Yo estaba viendo en ese sentido un caso que me pareció interesantísimo, que además arroja luz sobre el problema político que estos temas pueden generar también y que pasó en España. En España hubo una campaña, yo no sé si ustedes han escuchado de ella, que se llama Soy viejo pero no idiota. Exacto. Me Ajá, parece ajá. absolutamente maravillosa. No Uh-huh, sé si lo uh-huh. han comentado Sí, antes, no lo he comentado, pero lo conozco, sí. pero es, digamos, la banca se digitalizó muy rápido en España. Los grandes bancos españoles, que son todopoderosos, ¿no? Caminaron un proceso de digitalización muy rápido que se tradujo en la reducción de agencias o de sucursales y de atención al público. Y derivaron todo eso que antes ocurría en las agencias hacia los canales digitales. Entonces ahora para abrir una cuenta, para reclamar, para pedir, para lo que sea, tú lo haces a través de Internet. Pero hay un gentío que no está educado digitalmente, no está alfabetizado digitalmente. Y en España es un tema muy serio porque la población mayor, ya no digo de 50, de 75 años es muy grande. Es muy grande. Y todos están jubilados y reciben sus pensiones a través de la banca. Entonces esta gente de repente vio que la sucursal a la que iba del banco, la agencia, desapareció. Y lo remitían a unos canales que ellos no sabían cómo usar. Entonces un tipo, y además era una cosa durísima, yo estuve en España la Navidad pasada y vi las colas de los viejitos, fuera en invierno, pasando frío fuera de la banca y por supuesto quejándose, inventando madre como buenos españoles. Bueno, resulta que un viejito, vamos a hablar cariñosamente, un jubilado que vivía en un pueblo, en una playa en Valencia, con 75 años, se cansó y lanzó una campaña que se llama Soy viejo pero no idiota. Uh-huh. Y en esa campaña denuncia a la banca porque no los tomaron en cuenta, porque nadie pensó en ellos cuando diseñó las nuevas políticas de atención al público. Este señor, que se llama Antonio San Juan, este señor consiguió 200.000 firmas en 2 semanas, firmas a través de una plataforma digital. Este señor puso de rodillas a la banca española. Incluso la viceministra de Economía de España tuvo que intervenir para obligar a la banca a fijar horarios especiales de atención a los viejitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque hoy en día este señor de 75 años perdido en un pueblo jubilado y enfermo, puede a través de una campaña en redes sociales poner de rodillas a la todopoderosa banca española. Entonces, lo que quiero decir es que esto tiene unas implicaciones muy importantes y al final tiene que ver con lo que hablamos, con el tema de educación en última instancia y hay que trabajar en esa línea. Esa historia que cuentas, o sea, Ramón, me recuerda, porque yo la conozco la historia bien, porque yo sigo también bastante la experiencia española porque está muy desarrollado y, bueno, lógicamente nuestro idioma, así que es más enriquecedor todavía estudiar la experiencia de los españoles, pero en ese caso también en varios de los bancos en España han tenido que regresar, eso es curioso, han tenido que regresar a utilizar. ¿Te acuerdas la libretita que utilizaban los bancos antes, Manuel? Las cartillas le llaman, creo que en España. Han tenido que Claro. regresar a utilizar la libretita porque el señor quiere ver. Soy joven, pero no tanto. Exactamente. El señor quiere ver su balance de cuenta En la impreso, libreta. en Exacto. libreta. Entonces Claro. han tenido que volver a poner impresoras de esas que no existían. Han tenido que hacer ajustes a ciertas sucursales, no a todas, lógicamente, pero a ciertas sucursales que son las que tienen la mayor visitas de este tipo de este grupo o de este segmento para poder acomodarles el mercado
y los servicios para ese sector. Entonces, eso es un ejemplo, y no es para hacer burla de lo más viejo ni nada, simplemente es un ejemplo de cómo un sector comercial tiene que también tomar ajustes, tiene que tomar conciencia de las necesidades de los diferentes grupos y especialmente de este grupo para poder darle ese servicio. Y ha tenido que hacer esos ajustes. Y mientras esa población va creciendo, lógicamente hay más y más clientes de ese sector o de ese Y eso segmento. pasa en las finanzas, pero también pasa en los servicios, Sí, en el sí. retail, en toda la economía, en toda la economía, porque este grupo etario es un grupo etario activo, Sí, que sí, sí. todavía consume, que todavía consume y cada vez consume más, porque son más y más. He, Eh, he visto lugares también donde están sacando esto de age friendly, le ponen un sello al negocio que es ajá. amigable a la Oye, edad, o sea que sí, hay condiciones, vas a encontrar un menú, por ejemplo, un restaurante que tiene las letras más grandes. ¿Cuántas veces no hemos ido todos los que estamos aquí, los tres reunidos, a un restaurante y tenemos que estar con la mano estirándole pidiendo más luz porque no podemos leer el menú adecuadamente? claro, claro, absolutamente, absolutamente. Así que son... Y ahora que dices eso, fíjate, a mí este tema me interesó desde, digamos, desde hace un tiempo porque nosotros en IESO tenemos un centro de sostenibilidad y liderazgo responsable que yo coordino. Y bueno, digamos, en materia de sostenibilidad, un gran tema es la inclusión social. Uh -huh. Pero tú lo que ves en general en las empresas y en la calle y en los movimientos sociales y en los medios de comunicación es una campaña muy activa de inclusión que me parece muy bien, por cierto, hacia minorías, hacia grupos, hacia diversidad de género, por ejemplo, de minorías raciales, etcétera, etcétera. Pero uno no ve campañas de inclusión a favor de los adultos mayores Uh -huh. que están siendo excluidos. Sí, Entonces el tema me definitivamente. pareció muy curioso y por ahí empecé a revisar cosas y di con este filón de la economía plateada, que me parece un tema absolutamente maravilloso. Pero es un tema de inclusión, o sea, no se puede ser sostenible si tú no incluyes a esta gente. O sea, por lo que te digo, porque digamos, políticamente resulta hasta ahora, salvo por el caso español, en donde se ve el potencial que tiene esta gente también de organizarse y de reclamar y de activarse políticamente, pero la atención está puesta en aquellos grupos que tienen más capacidad de presión, que son minorías sociales, sexuales, minorías por orientación sexual o raciales o lo que sea, pero que hay un tema de inclusión claramente. Sí, sí. Pero es interesante lo que estás diciendo, porque si cada vez son más y son un grupo excluido, se convierten en un grupo que si se organiza, tiene un peso político importante. Claro. Desde el punto de vista, de la palanca que pueden tener a la hora de pelear por sus derechos, como lo tienen otros grupos, que no cierran las calles y que no cierran el país y que de alguna Claro. manera estos son más. Y si todavía se van a seguir sintiendo excluidos, pueden terminar organizándose como hizo este señor en Claro. Valencia, que puso contra la pared a la banca. También pueden Son poner más, contra la pared a un gobierno o pueden poner contra la pared claro, a la empresa privada. son más, lo que están es menos organizados, pero es que como decíamos, en estos tiempos de redes sociales, la organización puede hacerse de manera mucho más rápida también, como el ejemplo Correcto. español demuestra. Sí. No, pero yo soy bien pragmático en eso, ¿no? Porque a veces no es ni siquiera necesario que se organicen, es el hecho de que creo que hay que cambiar la conciencia del sector. Mira, el sector empresarial, y aquí todos tenemos la experiencia esa también de estar ligados al sector empresarial, el sector empresarial tiene una capacidad tremenda de transformación, de ayudar a Correcto. transformar las sociedades. ¿Ok? Si el sector empresarial comienza a ponerse más consciente con estos temas, comienza a brindar servicios ajustados a este segmento de edad, comienza a considerar este segmento de edad como un grupo interesante comercialmente hablando. O sea, porque hay que ser pragmáticos. ¿Ves? Al negocio le interesa el negocio. Eso es así. No podemos tampoco tapar el sol con la mano. Esa es la realidad de la actividad comercial. Tiene que producir, lógicamente tiene responsabilidad social, tiene interés por la sociedad, todo lo demás. Eso es importante. Pero al final tiene que ser algo que rinda, que produzca, pero es que hay un segmento en números, en cantidad y en crecimiento que es interesantísimo de esa perspectiva. Entonces, si yo soy un banco,
¿por qué no pico yo por delante y comienzo a ver qué cosas comienzo yo a brindarle a ese sector o ese segmento que no le estaba brindando anteriormente? Servicios, productos. Si soy un restaurante, ¿qué puedo hacer yo en mi restaurante para yo brindar ese servicio de una manera que sea más atractiva hacia ese sector? ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque va a consumir, porque puede repetir sus visitas. O sea, es una dinámica interesantísima. Entonces, eso va cambiando. José Ramón, que está muy vinculado al sector empresarial por el tema académico, lógicamente hay un impacto tremendo que se puede ejercer a través de esa dirección, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Jaime, y de hecho, parte de nuestro esfuerzo en el Centro de Sostenibilidad es convencer a las empresas de que ser sostenible, además de ser lo moralmente correcto, es buen negocio Sí. y vale la pena hacerlo. Entonces hay un montón de oportunidades de negocio y como tú dices, ante la inacción o incapacidad de los gobiernos, las empresas reaccionan de manera muy creativa y muy interesante. Entonces, fíjate este ejemplo que estaba viendo el otro día. En, y por cierto, en un contexto en donde el tema que estamos abordando es mucho más dramático que en Panamá, que es Venezuela, en donde todo es más bizarro, ¿no? Todo se agrava por las razones políticas que sabemos. En Venezuela, según el BID, hay 600.000 adultos mayores solos, porque sus hijos y sus nietos emigraron. Imagínate. Wow. Entonces, mira, imagínate el drama que eso supone. Ahora, no hay Estado que responda y que atienda a esa gente. ¿De dónde viene la tensión? Bueno, hay empresas que se están organizando para prestar servicio a esos adultos mayores. Y hay una iniciativa que me pareció muy interesante que se llama Mi Hijo Suplente, que entonces es unos emprendedores allá que están prestando servicios de acompañamiento, que llevan a los adultos mayores al médico, que los asesoren en temas financieros, por ejemplo, etcétera. Porque, y, y, y reciben pago vía remesas de los emigrantes que se fueron, de los hijos y nietos que tuvieron que dejar a sus mayores. Y entonces esto se está convirtiendo en un negocio, es una oportunidad de negocio, con sensibilidad social, con lo que tú quieras. Y el tema aún es más interesante, porque algunos de esos migrantes que están pagando con remesas la ayuda a sus familiares, en los países en que están se dieron cuenta que eso es una oportunidad de negocio también. Entonces, por ejemplo, ya organizaron la empresa en Costa Rica, un grupo de migrantes venezolanos para prestar servicio a los adultos mayores en Costa Rica, que también los hay en situación precaria, ¿no? Entonces, al final, fíjate cómo el mercado empresarial empieza a dar respuestas donde otros no la dan. Vas creando una dinámica que va abriendo oportunidades, va abriendo puertas. Definitivamente. Y esa es la intención de lo que hemos querido hacer con esto, ¿no? De Manuel y yo, que nos hemos unido esfuerzos con esta iniciativa que estamos haciendo, es casualmente esa, porque yo soy un fiel creyente que, bueno, yo creo, y Manuel también, yo creo que sin lugar a duda somos creyentes en el sector empresarial, en el sector productivo del país, y creemos que a través de ese sector también se pueden hacer muchas transformaciones interesantísimas. Y en este tema del grupo Silver, del grupo de mayores de 50, para efectos de nuestra definición, hay un mundo de oportunidades para el que está en esa edad y para el que se interesa en ver qué hace con ese grupo de edad, ¿no? Así que eso es algo que yo creo que ahí estamos apuntando en la dirección correcta, porque estamos tratando de ayudar un poquito con granito de arena nuestro a transformar ese mundo, ¿no? Especialmente en nuestro país. Pero bueno, oye, se nos va acabando el tiempo, pero sí ha sido muy interesante hablar de esto. Hemos hablado de todo un poco, de diferentes ángulos, diferentes perspectivas, porque esa es la dinámica de lo que queremos hacer en este segmento, ¿no? En esta tertulia. Intercambiar ideas, intercambiar experiencias. Nosotros los tres estamos, creo que, por lo menos Manuel y yo, no sé, José Ramón, si está en ese grupo en el grupo Silver. Absolutamente. Yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, porque a veces uno se lleva sorpresa de que no, yo no estoy todavía. Esta calva no es gratuita. Así que los tres estamos en ese grupo. Entonces, el tema... Yo creo que tú evitas las canas así, José Ramón. Es verdad, tengo menos canas. Sí. Las canas tuyas se caen.
Aunque tú no estás muy lejos, Manuel, tampoco. No, Gracias. Manuel, no, yo soy el único que puedo hablar un poquito de preservar lo que tengo. Este, pero no, los tres estamos en ese grupo, entonces lógicamente también tiene un interés muy especial para nosotros porque lo vivimos y creo y creo que estamos hablando de algo que es de interés para mucha gente, y no sé qué te ha parecido, José Ramón, esta dinámica, esta conversación. ¿Qué opinas te lo preguntamos al inicio, pero nuevamente ahora, después que hemos conversado, qué opinas de esta realidad que estamos discutiendo y hacia dónde tú crees que va caminando esto, ¿no? Y déjame matizar un poco la pregunta. Desde el punto de vista desde el punto de vista más de lo que desde la libre empresa y desde la libertad económica podemos como comunidad proveerle y darle a este segmento. Sin duda, sin duda. Yo creo que esta es una iniciativa muy interesante, creo que es muy oportuna, creo que es muy inteligente y creo que además ustedes la llevan muy bien. Y por cierto, esta conversación me ha resultado de lo más grata y de lo más fluida, de lo más relajada. Entonces, Gracias, gracias por eso igualmente. también, que eso es parte del talento que ustedes tienen, ¿no? Como comunicadores. Y yo creo firmemente que hay un mundo de oportunidades aquí, que las empresas y la libre empresa tienen un rol que jugar aquí, pero que también requiere ser acompañada, requiere ser guiada. Probablemente las empresas tienen que ver oportunidades. Tú, Manuel, que estás en el mundo financiero y conoces muy bien la banca, hay un montón de posibilidades de productos financieros que podrían ser diseñados para esta población. Mucha de esta gente tiene casa, por ejemplo, pero pues entonces puede haber esquemas de hipotecas inversas, qué sé yo, que le permitan generar caja o rentas vitalicias a la gente, pero nada de eso se ha desarrollado en Panamá como debería, como podría desarrollarse. Entonces, por citar un solo ejemplo que lo asocié con que tú estás muy vinculado a los temas financieros. Yo creo que hay un montón de posibilidades aquí. Yo creo que ustedes cumplen una misión muy importante en esta historia, digamos, de impulsar estas iniciativas y de hacer ver realidades y oportunidades que hay aquí presentes. Bueno. Muchísimas gracias por la No, invitación. gracias a ti, Gracias. José Ramón, gracias por esta conversación, muy, muy amena y muy interesante, y me ha puesto a pensar. Mientras tú estabas hablando y ustedes estaban discutiendo también, uno va pensando en cosas y ¿por qué no hemos hecho esto? ¿Por qué no hacemos esta otra cosa? Y esa es la idea, y ojalá que los que nos escuchan y ven también vayan desarrollando esas ideas, porque creo que eso es lo de la manera nuestra de poder contribuir, ¿no? Así que José Ramón, nuevamente, José Ramón Padilla, muchísimas gracias por este interesante conversatorio, tertulia en el día de hoy. Te lo agradecemos mucho. No, Muchísimas gracias a gracias, ustedes. José Ramón. Buenas Hasta noches. pronto. Hasta Saludos. pronto. Luego, Gracias. buenas noches a todos. Bueno, Manuel, oye, interesantísima esa conversación con José Ramón. Muy, muy interesante. Demasiado interesante porque definitivamente primero es un gran interlocutor, un gran tertuliante, un gran conocedor, un gran conversador, pero yo creo que la perspectiva que él trae, que es una perspectiva que viene del mundo académico y también del mundo empresarial, por su gran relación que tiene con el mundo empresarial, precisamente pega exactamente en el centro de lo que nosotros estamos buscando con este programa, que es el poder incentivar a que efectivamente empiecen a entenderse mejor las necesidades de este grupo etario de más de 50 y a crearse o a mejorarse soluciones para ese grupo etario y definitivamente tengamos una sociedad mejor, pero también haya más negocio, más movimiento económico, mejor economía, un mejor país. O sea, un montón de beneficios que salen precisamente del centro de la conversación que tuvimos con José Ramón. Exactamente, exactamente. Bien, bien interesante. Así que bueno, y ahí Muy como decía yo en la entrevista misma, bueno, en la entrevista, en la tertulia, no es entrevista, una tertulia, la conversación, decía yo que comienzan a saltar ideas, o sea, con las cosas que estábamos hablando, que íbamos trayendo diferentes temas de diferentes ángulos, la cantidad de cosas que uno puede desarrollar con este tema es algo impresionante. Entre más avanzamos con esto, más me voy llenando de interés y de entusiasmo, porque verdaderamente creo que hay un mundo de oportunidades para todos, ¿no? Así es, y oportunidades inexploradas. O sea, es Exactamente, un gran océano azul para los que entiendan de esa teoría. exactamente, para los que conocen el tema del Océano Azul, sí, un gran mundo de oportunidades, ¿no? Ujú. Así que bueno, lo dejamos hasta ahí el día de hoy, Manuel y queridos oyentes, y bueno, los que nos ven también.
Y bueno, vamos a seguir con esta dinámica en las próximas semanas. Recuerden, lunes a jueves, lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener programa. Comenzamos un poco espaciado al inicio y después vamos a ir tomando ya la rutina normal. Eso es la dinámica. Estamos en nuestra primera semana de inicio, así que ya la próxima semana comenzaremos a seguir el ritmo normal de las cosas. Así que los invitamos a todos a que se conecten por esta plataforma de Panamá en directo todas las noches. Si quieren escucharlo en vivo a las 8 o si quieren escuchar la grabación, usted se conecta a Panamá en directo y ahí va a estar también disponible en YouTube Live. También pueden conectarse y ver nuestras grabaciones. Lo dejamos hasta ahí y nos vemos pronto. Seguimos hablando. Que tengan una feliz semana. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Todas las semanas en Panamá en directo.